Qué bien que están de vuelta para la lección quinta de este curso de introducción a la dirección de proyectos. En esta lección vamos a conversar acerca del director de proyectos, el equipo de dirección de proyectos y el equipo de proyecto. En otras palabras, la gente que está directamente involucrada con la dirección y la ejecución del proyecto en sí. Entonces, partimos haciéndonos la pregunta, ¿quién es el director de proyecto? ¿Qué hace el director de proyecto? Y tenemos entonces, como ya lo hemos hecho en el pasado, una definición formal que nos ofrece la norma del PMBOK, diciéndonos que el director de proyecto es la persona asignada por la organización ejecutante para alcanzar los objetivos del proyecto. Si es que está en manos, y desprendemos de esta definición, que está en manos del director de proyecto alcanzar los objetivos del proyecto. Esa es su meta número uno. Su objetivo primordial es alcanzar los objetivos del proyecto. ¿Y qué características debe tener un director de proyecto? Bueno, nuevamente el PMBOK nos orienta y nos señala cuatro aspectos cuatro características que debe tener todo director de proyecto. Debe tener habilidades específicas a un área. Por ejemplo, si es un director de proyectos de tecnología, de informática, entonces debe tener habilidades específicas en esa área preferiblemente. Igualmente debe tener competencias generales en materia de gestión y administración. Así es que debe tener capacidad de administrar y de dirigir y de gestionar. Por otro lado, también debe tener conocimientos de dirección de proyectos. Por eso es que es tan importante que se conozca todo lo que dicen las mejores prácticas del PMBOK, que están recogidas allí en el PMBOK, y que partamos aquellos que todavía no conocemos a profundidad el tema de la dirección de proyectos, que partamos con un curso como este. Y por último, debe tener un desempeño, un historial, una trayectoria de logros en distintos proyectos, preferiblemente nuevamente. Además de eso, hay un conjunto de habilidades interpersonales que el director de proyectos debe tener. Estas están señaladas y explicadas en uno de los anexos del PMBOK, y nos dice allí que las habilidades interpersonales que debe tener un director de proyectos son liderazgo, porque va a lidiar con mucha gente en su equipo de trabajo, ya sea en el equipo de dirección de trabajo o en el equipo del proyecto, dirección del proyecto, perdón, o dirección o el equipo de trabajo en el proyecto. Y entonces debe tener esas cualidades y esas habilidades interpersonales para liderarlos. Además, debe tener un desarrollo del espíritu del equipo, de tal forma de que esté orientando siempre para que haya un espíritu de equipo entre todas las personas que laboran de manera, esperemos que armoniosa entre sí, para llevar a feliz término el proyecto. También debe ser una persona que esté motivada para hacer las cosas bien, y además de eso que sea capaz de motivar a su equipo de trabajo. Necesita habilidades comunicacionales, importantísimo. Recordemos que es el director de proyectos quien va a estar comunicándose a distintos niveles, tanto externos al proyecto como interno. Además de eso, tiene que tener influencia y manejar influencia. Recordemos que va a estar
tratando de influir sobre los interesados, todos los interesados que participan o que tienen algo que ver con el proyecto. Además de eso, tiene que tener buenas habilidades para tomar decisiones atinadas, oportunas, ¿okay? Basándose en información, consensuando cuando es necesario, mezclando los distintos estilos de tomar decisiones según sean las circunstancias. Además de eso, debe tener conocimientos políticos y culturales de la organización en la que se está desenvolviendo el proyecto. Y por último, debe tener la capacidad de negociar. Recordarán ustedes que ya habíamos hablado de la restricción triple y hay ocasiones en que uno necesita negociar para conseguir que los interesados o los patrocinadores nos den más fondos o nos permitan extendernos más en la programación del calendario del proyecto, etcétera. Incluso también a nivel del alcance hay mucho que negociar con los distintos interesados para poder satisfacerlos a todos dentro de los parámetros de la restricción triple. El director el equipo de dirección de proyecto, por su lado, son aquellos miembros del equipo del proyecto que participan directamente en las actividades de dirección del mismo. En otras palabras, estas son las personas que acompañan al director de proyectos a dirigir el proyecto. En algunos proyectos más pequeños, el equipo de dirección del proyecto puede incluir prácticamente a todos los miembros del equipo del proyecto. Bien. Y por su lado, el equipo del proyecto está conformado por el director del proyecto, el equipo de dirección del proyecto y otros miembros del equipo que desarrollan el trabajo, pero que no necesariamente participan en la dirección del proyecto, sino que llevan a cabo el trabajo del proyecto. Esto nos lo dice el PMBOK con respecto a lo que son los equipos de proyecto. Ahora bien, hemos hablado mucho en ocasiones anteriores de los interesados. En lecciones anteriores hemos hecho referencia a los interesados. ¿Y quiénes son estas personas? Bueno, se trata de personas y en ocasiones organizaciones que participan activamente en el proyecto o cuyos intereses pueden verse afectados ya sea positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto. Nuevamente, esta es una definición que nos aporta el PMBOK. Ahora bien, con respecto a los interesados, el equipo de dirección del proyecto debe identificar a estos porque hay dos categorías. Hay interesados internos y hay interesados externos. Y tenemos la necesidad de identificar a los interesados porque queremos determinar los requisitos del proyecto y las expectativas de todas las partes que están involucradas en el proyecto. Le corresponde al director de proyecto gestionar la influencia de los diversos interesados con relación a los requisitos del proyecto. ¿Con qué fin? Para asegurar un resultado exitoso. Es este director de proyecto, el director de la orquesta, que le toca usar su influencia para, valga la redundancia, influir sobre los interesados. ¿Okay? Y también estar muy consciente de los niveles de influencia que algunos interesados o cada interesado tiene sobre el proyecto y sobre otros interesados. En el conjunto de interesados hay un grupito o hay un individuo o personas que son, tienen un particular lugar como en su rol de interesado y se trata de los patrocinadores o el patrocinador. Esta es una persona o un grupo de personas que proporcionan los recursos financieros, ya sea en efectivo o en especie,
para llevar adelante el proyecto. Nuevamente, esta es una definición aportada por el PMBOK para que todos hablemos el mismo idioma. Ahora finalmente, te queremos dejar con estas inquietudes para que las medites un poco. Se trata de las siguientes dos preguntas. ¿Qué le corresponde hacer al director de proyecto? ¿Y qué le corresponde hacer al resto del equipo de dirección del proyecto? ¿A dónde trazamos la línea? Sería interesante que le dediques un tiempo a contemplar a dónde va esta línea divisoria entre las responsabilidades del director del proyecto y del equipo de dirección de proyecto. Nos vemos entonces en la siguiente lección.